ser un maestro de la palabra en un año. En una oportunidad estuve observando a una persona en un lugar de retiro, un lugar de ayuno, y yo lo veía que él enseñaba de una manera magistral. Lo que me llamó la atención es que él manejaba la Biblia completa. Una vez que él me explica la manera como él lee la Biblia, es un método de estudio de la palabra de Dios que él tenía. Yo lo apliqué a mi vida. En un año, yo tenía una maestría en la palabra. De hecho, de ahí empecé a hacer conferencias, empecé a predicar en un nivel más profundo. Él me explicó que él marca la Biblia en 3 partes. Marca el libro, una cinta, en el libro de... Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un nuevo video, a una nueva experiencia en cuanto a Dios y a lo que Dios quiere ministrar a nuestra vida. El día de hoy quiero darle unos tips de cómo ser un maestro de la palabra en un año. Todo hombre y toda mujer de Dios anhela tener un conocimiento fuerte de la palabra del Señor, y eso nos va a llevar a un crecimiento. Cuando hablo en este término de maestro de la palabra, quiere decir una persona que domine y maneje la palabra de Dios con mucha libertad, con mucha profundidad, y que pueda caminar o desarrollarse a lo largo de la Escritura. Entiendo de que un maestro constituido por Dios, como dice Efesios 4:17, que Jesús constituyó 5 ministerios. Entiendo que los ministerios son entregados por Dios, todo esto lo manejamos, pero hay un término en el cual yo quiero referirme a este video, es en el sentido de que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, sin importar el ministerio que tenga, debe conocer bien la Escritura, debe manejar bien la Escritura, debe ser un maestro de la palabra, un profeta, un evangelista. Todos debemos tener un conocimiento fuerte, profundo, y a la vez manejar bien los términos bíblicos, bien, de excelencia. Ese es el fin. Quiero contarles mi experiencia personal. En una oportunidad estuve observando a una persona en un lugar de retiro, un lugar de ayuno, y yo lo veía que él enseñaba de una manera magistral. Fue de una manera muy especial. Eso llamó mi atención. Y yo, después que él terminó de dar su clase, me acerqué a él, un varón de Dios llamado Víctor Bello, de Maturín, Estado Monagas. Este varón me llamó tanto la atención que yo me acerqué y le pregunté a él: ¿cómo hace usted para tener un dominio de toda la Biblia? Lo que me llamó la atención es que él manejaba la Biblia completa. Él tenía de lo fundamental, de los profetas, del nuevo pacto, todo. Manejaba la Biblia de una manera que yo no la había visto a nadie. Entonces me llamó la atención la manera como él estaba enseñando y cómo manejaba la Escritura. Escuchaba a mucha gente enseñando, pero esto era otro nivel. En la respuesta que él me da, él me dice: ¿cómo puede ser un maestro de la palabra en un año? Lo mismo que yo estoy poniendo como título de este video, porque es el anhelo de los hombres de Dios y las mujeres de Dios que quieren crecer en cuanto al ministerio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para preparar el hombre, para que esté preparado para toda buena obra. Dice la Biblia que toda la Biblia es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16, habla con exactitud sobre estos textos bíblicos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de él? La quiero compartir contigo porque una vez que él me explica la manera como él lee la Biblia, es un método de estudio de la palabra de Dios que él tenía, yo lo apliqué a mi vida. En un año, yo tenía una maestría en la palabra. Dominaba la Biblia completa para mis enseñanzas, para mis estudios, para todo lo que yo hice. De hecho, de ahí empecé a hacer conferencias, empecé a predicar en un nivel más profundo,
por el manejo correcto y adecuado de la palabra de Dios. Entonces, quiero compartir esa experiencia con usted, tú que me estás viendo, para que tengas un crecimiento fuerte a nivel de la palabra de Dios. Él me explicó que él marca la Biblia en 3 partes. Y hasta el día de hoy, esto ya tiene como unos 6 o 8 años que tuve esta experiencia con mi hermano, yo creo que un poco más. Y desde ahí siempre la he hecho. Marco la Biblia en 3 partes. Marca libro, una cinta, en el libro de Génesis, luego en el libro de Job y luego en el libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento. Cuando marca esas 3 porciones de la Biblia, él me explicaba que cuando él leía diariamente su lectura, en un año, usted puede leer la Biblia completa, en un año, leyendo regularmente 5 o 6 capítulos diarios. ¿Cuál fue la enseñanza? Leer 2 o 3 capítulos de Génesis. Luego de esa lectura, pasar al libro de Job y leer 2 o 3 capítulos del libro de Job y 2 o 3 capítulos del libro de Mateo. Todo en un mismo momento. Esto nos toma aproximadamente 1 hora de lectura. Es lo mínimo que un buen estudiante bíblico debería invertir en el tiempo de la lectura diaria de la palabra de Dios. Entonces, al otro día o en la próxima lectura, porque a veces uno lee en la mañana y después lee en la noche, pero vamos a poner lo que sea diaria. Al otro día, cuando vuelve a leer la Biblia, vuelve a leer de a donde terminó en Génesis, sigue adelante 2 versículos más, que 2 capítulos, luego Job 2, 3 capítulos más, y así después Mateo 2 más, y así va a ir leyendo la Biblia. ¿Cuál es la bendición de este método? Que tiene un panorama global de la Escritura al mismo tiempo. Está leyendo de lo fundamental, está leyendo de los profetas, está leyendo del Nuevo Pacto al mismo tiempo, que nos lleva a ver un panorama global de la Escritura. Por supuesto que cuando vayas a predicar, vas a tener fresco en ese año o en esos meses de lectura un panorama global de la Escritura. Es diferente a comenzar en Génesis e ir poco a poco hasta llegar a Apocalipsis, porque mientras comienza a leer aquí hasta que termina ya, ha pasado casi un año de un tiempo al otro. Por ejemplo, una persona comienza a leer el libro de Génesis, cuando llega a lo fundamental, a Mateo, le tocaría pasar varios meses, cuidado si no un año, para poder llegar a leer las escrituras de Mateo, del Nuevo Pacto, la doctrina del Señor. Igualmente, si comenzara en Mateo, lo fundamental, ¿cuándo sería? Entonces, cuando leemos de esta manera, se está leyendo un poco de lo fundamental, un poco de los profetas y un poco del Nuevo Pacto. Al mismo tiempo, está teniendo una imagen global de la Biblia y está teniendo una instrucción global. Por eso, la maestría, porque se está viendo con una óptica global la Biblia. ¿Qué pasa? Que va a haber una de esas 3 porciones que la va a terminar primero. Siempre que me toca la experiencia, que ya he leído la Biblia varias veces, la he leído completa, el libro, la porción que está de Mateo a Apocalipsis se acaba primero. Luego me quedan 2 porciones, que está de la que va de Job en adelante y la de Génesis en adelante. De esas 2 hay una que se va a acabar posteriormente y al final queda una sola, que le quedan algunos libros, y ahí la termina. Cuando yo termino de leer la Biblia, yo vuelvo a marcar nuevamente Génesis, vuelvo a marcar Job y Mateo, y comienza una segunda lectura de la Biblia en un panorama global. Y así sucesivamente lo he hecho varias veces. He leído la Biblia, yo creo que como 6 o 7 veces completa. Creo que vamos en ese proceso ya para ese número. Y siempre que la he hecho, la hemos ido llevando de esa manera global. Eso es lo que me ha llevado a tener un desarrollo muy fuerte en la palabra, en el conocimiento, y tener todas las historias frescas en la mente. Es un método de estudio que me sirvió a mí, que vi como nuestro hermano Víctor Bello, que me enseñó este método de lectura, veo cómo le funcionaba a él,
y a los que yo he enseñado ha sido de gran bendición para su vida. Entonces, el concepto que manejo es que un pastor tiene que ser un maestro de la palabra. No maestro de oficio como un ministerio entregado, sino en el manejo de la escritura. Igual un evangelista debe ser un maestro de la palabra, que conozca bien la palabra. Vea que Pablo le dice a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Para hacer un buen trazo de la palabra tiene que conocerla bien. Y era un pastor, evangelista. Entonces, esta recomendación es un método de lectura de la palabra que va a ser de bendición para tu vida. Si tú tienes otra manera de leer la Biblia que ha sido de bendición, déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué te parece este método de enseñanza? Si lo vas a empezar a aplicar, déjame un comentario. Quiero saber qué opinas de este método, si ya lo sabías también, cómo te ha resultado. Así que este video es de bendición y espero que sea de bendición para su vida en gran manera. Síguenos a través de la red, afíliate al canal, suscríbete, danos like y comparte esta bendición con alguien más que necesite este video. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Pastor William Toro, y hasta un próximo video. Dios te bendiga.